Así es, Pepe. Lo que sí sabemos es que el gobierno quiere flexibilizar el blanqueo, quiere que la gente saque sus dólares del colchón, quiere que los empiece a usar, habla de pagar impuestos y de no preguntar mucho acerca de la situación. Estamos acá en el piso, ¿cómo estás? Con Guillermo Poj, ¿no? ¿Así se dice? Exactamente. Catobá. Así, ¿no? Guillermo Poj. Así es. Bueno, que sabe, es tributarista y conoce muy bien el tema. Y Pepe, vos querías hacer una pregunta inicial para que entendamos mejor el tema del blanqueo, ¿no? ¿Qué se nos pide, qué se nos pidió por el blanqueo? Exactamente. Me gustaría, Guillermo, remontarme a la iniciativa del blanqueo y saber qué condiciones derivaron de esos dólares que ahora eventualmente, si se dan determinadas condiciones, podrían ser usados incluso para pagar impuestos. Contanos un poco, por favor. Bueno, a ver, para la audiencia, que de alguna manera no es avesado en materia tributaria, ¿qué es un sinceramiento fiscal o un blanqueo? Es una suerte de disposición que permite que alguien que había omitido gravamen oportunamente venga, lo exteriorice y no tenga que comentar el por qué ni dónde surgió esa plata. Y muchas veces también los sinceramientos fiscales vienen acompañados de no pregunto, te eximo de sanciones tributarias, pero también de sanciones cambiarias. Que eso es un poco distinto a lo que a veces la gente habla de un régimen de facilidades de pago, una moratoria. Son situaciones distintas. Lo que trae el sinceramiento es, como sería en el mundo una pareja, es, se mandó una macana uno de los dos, viene y nadie pregunta nada y seguimos para adelante, todo bien, y muchas veces tiene obligaciones futuras, como era, depositas la plata en el banco, si estás por debajo de determinado monto lo podés llevar, pero tenés que cumplir un requisito que es ingresar la plata. Superado los $100.000, como fue este último blanqueo, tiene que permanecer la plata un año hasta el 31 de diciembre, después haces lo que querés, pero tenés siempre obligaciones. Y después, una vez que vos sinceraste, de alguna manera se lo tenés que seguir informando a futuro. Podría ser ahora, pues estamos en un momento coyuntural, una norma de excepción que fue el REIP, el régimen especial del impuesto sobre bienes personales, donde ahora no se va a estar declarando durante cierto tiempo, que es hasta el 28, no vas a tener que darle tu patrimonio para tributar un impuesto sobre bienes personales. Pero en resumen... O sea, no vas a tener que contar que tenés tal o cual propiedad que hayas comprado en este último tiempo con esa plata del blanqueo. De alguna manera tu pasado, ¿cómo generaste esos fondos? ¿Todo tu pasado? Claro, la plata que vos fuiste y exteriorizaste, no tenés que darle explicación al fisco cómo te hiciste esa plata, ni siquiera en dónde. ¿Hasta cuándo? No, eso ya en las etapas del blanqueo casi podemos decir que era la importante de este blanqueo fue la primera. Ya está cerrando, estamos en la tercera etapa, nadie recomendaría tal vez ingresar en esta última etapa porque era muy caro fiscalmente. Pero lo que fue en la parte de la primera, en donde uno tenía la posibilidad de sincerar al 5% o bien depositar la plata en el banco y no tributar nada, esa etapa ya cerró, estamos en un resabio. Entonces hoy la situación es, medianamente la gente tiene que continuar con la plata exteriorizada o bien ya la gente estuvo tributando en el pasado. Estamos hablando más o menos de unos 20.000 millones de dólares, que es lo que se consiguió con el blanqueo, ¿no? Fue aproximadamente eso, o sea, tal vez había una expectativa inclusive de un mayor sinceramiento. Nosotros desde nuestro lado siempre sabemos que los sinceramientos fiscales hay que hacerlos cuando la economía está comenzando a florecer. O sea, un blanqueo antes o donde hay cierta incertidumbre cómo le va a ir a la economía juega en contra. Tal vez me parece que fue bastante próximo al comienzo del gobierno el sinceramiento, hubiese preferido, me parece, cuando la economía empieza a florecer, porque la gente dice, uy, mirá qué bien que le está yendo a la Argentina, es un incentivo mostrar que la economía va bien porque la gente no quiere exponer su patrimonio, por algo lo ocultó. No siempre un sinceramiento fiscal o el ocultamiento de los bienes tiene origen de alguna manera en lo que es el costo tributario. Muchas veces también son normas cambiarias las que generan ese ocultamiento y también ciertas incertidumbres. Entonces la gente prefiere preservar su patrimonio. Voy a utilizar una frase copyright de mi buena amiga y experta en economía Julieta Rumi, que llama el colchón bank. O sea, una genia. Una genia. La gente sacó del colchón bank 20.000 millones de dólares en total y los blanqueó perfectamente. ¿Es esa la
plata entonces que ahora quiere poner a disponibilidad eventualmente el gobierno como para decir, bueno, con esto podés hacer determinadas cosas y si tenés un sistema de débito y demás hasta podés pagar impuestos, ¿verdad? Mirá, Pepe, creo que el interés del gobierno va más allá de los fondos sincerados. De hecho, se está hablando de ver qué medidas se puede llegar a tomar, inclusive en un pseudo blanqueo tendiente a, de alguna manera, a que haya un vuelco mayor en la economía. ¿Y qué es un pseudo blanqueo? Es decir, es la etapa que sigue al primer blanqueo, pero no llega a ser un blanqueo del todo, es decir, un blanqueo operativo de la plata. Mira, hay distintas posibilidades de materializarlo. Uno sería flexibilizar requisitos o sea, cosas que tenías que cumplir del blanqueo que comentamos que ya está cerrando. Otra posibilidad sería la norma de procedimiento tributario, tiene ahí un artículo hacia el final de la norma en donde le da la posibilidad al Poder Ejecutivo, cosa que no recomiendo, por eso para mí eso es casi una letra que no habría que aplicarse. El artículo 113. Eso mismo. De la ley 11.683. Eso mismo, pero en materia tributaria ahí... no necesita una ley. Necesita una ley que tenga origen en Cámara de Diputados, pero inclusive pasa algo de que podría llegar a haber un decreto en donde vos le des beneficios a los contribuyentes y sería raro que alguien vaya y plantee la inconstitucionalidad. O sea, siempre en materia tributaria la norma tiene que comenzar por Cámara inclusive de Diputados, ni siquiera de senadores. De hecho, una vez se objetaba de que había un senador que quería establecer un blanqueo y dice, no, tiene que ser vía Cámara de Diputados. Me parece que si el gobierno necesita más fondos, ir a buscar un artículo, Mariana, del 113 para encontrar una solución, me parece que sería muy mezquino de la de dirigencia política. Me parece que si para que la Argentina le vaya bien, deberíamos decir, mira, imitamos una nueva norma, se va a encontrar en un lugar medio complejo el propio gobierno, porque el propio blanqueo decía, aquel que ingresa en este blanqueo no puede volver a entrar hasta el 2038, pero me parece que si ahí se estaría contradiciendo, decir. Totalmente, entonces me parece que la dirigencia política no tendría que ser mezquina y decir, hoy Argentina, ¿qué le necesita? No un partido político que necesita, sino mucho más amplio, y decir, ¿qué le hace bien? Es que la Argentina empiece a generar certidumbre, no, o sea, en materia tributaria ni hablar, pero de manera general. Si nosotros tenemos que ir a forzar una norma para que le vaya bien a la Argentina, me parece que se puede discutir esas cuestiones en el mundo del Congreso. Ir a buscar alguna norma me parece un poco... forzar esta norma sería que un régimen de presentación espontánea, ¿no? De presentarse espontáneamente a nivel país con carácter general para denunciar la posesión o tenencia de dólares, que eso es lo que dice este artículo, regularizar las obligaciones tributarias eximiendo de internas de intereses o multas, ¿no? Totalmente. O sea, que yo puedo sacar mis dólares del colchón y con esa plata hacer determinadas acciones que van a decir, que van a figurar en la resolución o en lo que explique el gobierno, que será impuestos, es lo que dicen, pagar impuestos en dólares o, no sé, comprar algo que no lo tenga yo que declarar como un blanqueo. Totalmente, lo que pasa es que... Usarlos para comprar alguna propiedad, por ejemplo, usada. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Te digo qué va a pasar el día después de que vos emitas un decreto de esa naturaleza. La gente automáticamente va a decir, a su contador primero le va a decir, pero si estaba esta norma, ¿por qué no esperamos en vez de estar pagando el 5, el 10 o el 15%? Porque siempre después la gente dice, ¿cómo es? Que daba una norma más que me daba el beneficio de exteriorizar sin pagar nada de impuestos. Claro, los que ya pagaron se van a sentir defraudados. Totalmente, entonces... Y van a poder ir en contra del gobierno con un juicio, ponele. Sería, te digo la verdad, lo veo hasta a veces, podría resultar después, si lo llevamos muy a la práctica, Mariana, lo veo demasiado complejo. Me parece que tenemos que ser, en materia tributaria, en Argentina tenemos que empezar a hacer que el sistema tributario sea fácil para la gente y dar certidumbre. No es algo tan difícil tal vez lo que estoy diciendo en este momento. O sea, lo que tenemos que llevarnos es siempre que no existe una sociedad sin impuestos, no existe una comunidad sin recursos económicos. La comunidad que ustedes miren, hasta uno va a cenar un sola noche con un grupo de amigos, llamémoslo una comunidad, fuiste, comiste, llega el momento de tenés que pagar la cuenta,
natural en la comunidad. Te lo digo, pues esto lo explico mucho. No se puede pensar una sociedad sin impuestos. Bueno, es algo importantísimo en una sociedad la materia impositiva. Bueno, respetémoslo desde ese lado. Si hay que hacer un cambio, que se vuelva a discutir en el ámbito del Congreso. No se puede imaginar una sociedad sin impuestos en el sistema tal como lo tenemos, pero sí podemos imaginar una sociedad con impuestos más sencillos, en menor cantidad y sin el biribiloque que es impuestos nacionales, municipales, provinciales. Son impuestos duplicados, triplicados, a veces cobrando exactamente lo mismo, que te pongan un impuesto por el lugar donde carga nafta. Es una verdadera locura eso. Así es, Pepe, mirá, Argentina hoy es caro tributariamente, muy caro tributariamente. Estamos caro y desordenado. Caro y desordenado, y te voy a dar 2 datos, o sea, dato duro. Argentina lidera en la región la carga tributaria junto con Brasil. Y después, desde el lado que vos decís complejo, por el Banco Mundial hay datos donde Argentina está entre uno de los países más difíciles de liquidar gravámenes. Todo eso lo tendríamos que corregir, o sea, si lo estamos conversando acá, tal vez el problema que nos termina pasando es, che, ¿por qué no producimos un cambio? No sería tan difícil. Lo que pasa, hay un paradigma que es que en Argentina la mayoría de la gente se parte del paradigma que la gente es evasora. Entonces eso te lleva de que todo el sistema tributario se preparó para evasores. Entonces lo tenés que generar muchos regímenes de información. Entonces, si cambiara solo el paradigma y decir, che, la mayoría de la gente cumple, y el que incumple lo sancionamos, tema resuelto. Lo que pasa es que es el perro que se muerde la cola. La gente incumple porque sabe que me van a disculpar, lo voy a decir en francés, que lo van a cagar. Está clarísimo, te van a joder. Bajo ese francés, antiguo francés. No por decirlo en catalán, que es el idioma que estoy Por eso, Pepe, pero fíjate esto, imagínate, le hacemos caso a Mariana, vamos a artículo 113 de la Ley de Procedimiento Tributario. A mí no me acá, puto. Automáticamente. Yo nada más. Automáticamente aparece tu francés antiguo. Y eso no puede suceder en materia tributaria, ¿entendés? Entonces me parece, si es necesario, que se vuelva a ventilar en el Congreso, y que si hay que desandar una norma, esa imposibilidad de volver a entrar en un blanqueo, en un sinceramiento, que se lleve a cabo eso. ¿A vos te parece eso lo ideal? Yo estoy de acuerdo con vos, pero el gobierno necesita dólares. Generemos incentivos, no cambies esa norma. ¿Cómo hace el gobierno ahora, que está como, se lo ve bastante desesperado, porque si va a salir con esto, hay un temón con los dólares, ¿no? Mira, Mariana, hay un régimen que se llama SGR, como se dice, que es Sociedad de Garantía Recíproca, en donde va la gente, deposita pesos y le hace una deducción en el impuesto a las ganancias de un 35%, siempre que tengas esos fondos durante 2 años. Decirle a la gente, depositas la plata y te doy beneficios a nivel impositivo. La pregunta es, ¿quién se anima? Bueno, nadie. Hay un tema cultural también, Guillermo. La gente no se desprende de los dólares. No. La gente no se desprende de los dólares porque aquí pasó el 2001 y pasaron muchas cosas antes. Basta ver los sketches de Tato Bores de los 60 para adelante. Entonces, es un tema cultural. Vos querés sacar los dólares del Colchon Bank, pero mientras no haya suficiente confianza y no haya un cambio estructural desde el punto de vista cultural, tampoco va a pasar. Ahora, quiero hacerte una pregunta, porque el gobierno incluso está previendo que la normativa de llevarse adelante te permite incluso pagar impuestos con los dólares. ¿No tenés que cambiar normativas para eso? ¿No hay que hacer cambios estructurales de normativas para eso? Va a ser necesario disposiciones, ahí lo veo, desde ese punto de vista lo veo un poco más sencillo, porque puede ser una resolución del ARCA, del organismo de recaudación, hoy ARCA, antes AFIP, antes DGI. Claro. Lo veo más fácil de implementar que ese pseudo blanqueo, mucho más fácil. Ojalá se pueda hacer en beneficio de la Argentina, porque en definitiva estaría bueno que le vaya muy bien a la Argentina. Sí, es un capítulo para llevar adelante la tan mentada economía bimonetaria de la que ha hablado en más de una oportunidad el presidente. ¿Lo ves viable esto hoy? Sería conveniente si genera dinamismo y hasta se podría generar algún beneficio sin modificar en un pseudo blanqueo. Es decir, bueno, dejás de pagar impuestos sobre los débitos y créditos, las empresas estarían ahorrando el 1,20% de manera inmediata. Se podrían generar o intentar de buscar soluciones
para dinamizar el uso de la moneda extranjera en Argentina. La moneda extranjera, no dijiste dólares, moneda extranjera, es decir, si yo tengo euros, pagarlo en euros, si Mariana tiene yenes, pagarlo en yenes o lo que fuera eventualmente. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que, como que a veces la Argentina, viste, nosotros nos vamos como enredando, o ese perro que gira, es como cepo, viste, y te vas complicando, ¿no? Un día Argentina tiene que hacer una ida para atrás y decir, che, hagamos las cosas más sencillas. ¿Tenés euros? ¿El comerciante quiere aceptar euros? ¿Por qué no? La pregunta sería, ¿por qué no? Entonces hacer las cosas mucho más ágiles, más sencillas, no complicarlo. Ya es complejo llevar a cabo un negocio, no lo compliquemos más, me parece. Ahora, recién hablábamos con Lucas Romero y planteaba algo interesante, que decía que, bueno, sacar los dólares del colchón, dólares que la gente que los tiene utilizó esa moneda para poder ahorrar y que no pierda valor. Sin embargo, esos dólares perdieron valor con respecto al peso en este último tiempo, ¿no? ¿Conviene o no conviene mostrar eso y decir, bueno, los tengo, pago los impuestos con esa plata? ¿O no es necesario seguir guardándolos para ver si esto cambia? Bueno, ahí, viste, siempre en la economía se rige todo por perspectivas futuras, qué es lo que va a suceder. Si vos tener los pesos o los dólares te da indistinto, no pasaría nada. Lo que pasa, siempre te dice que la moneda mala reemplaza la moneda buena. Ahora te lo voy a... ¿Cuál es la mala? Bueno, ahí te voy a decir, vos tenés en tu billetera un billete viejo y un billete nuevo, te vas a querer quedar con el billete nuevo. Eso te lo digo desde visualmente nueva billetera. Si vos no le confías al peso como reserva de valor, claramente te vas a desprender antes del peso. Y ahí el problema sería, ¿qué lo llevó al argentino a pensar eso? O sea, una de las funciones, cuando nos toca dar clases y uno tiene que abordar el tema poner ajuste por inflación, tenés que explicar cuáles son las funciones de la moneda. Una de esas es que sirva como reserva de valor. Cuando la gente no confía en ese papel, de alguna manera empieza a girar más rápido. Entonces es muy probable que hoy la gente diga, me quedo con el dólar porque entiendo que puedo conservar más mi patrimonio. Guillermo, en algún momento, en serio y estructuralmente, esta administración va a tener que afrontar el tema impositivo. De hecho, están los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué modelo te gusta a vos como para aplicar en la Argentina? ¿Hay algún modelo que vos digas, bueno, este es un modelo directo, sencillo, entendible y eficiente? Mira, hoy Argentina, voy a partir 1932, impuesto a las ganancias, surge como un impuesto de emergencia. No, como tantos otros. Como el impuesto al cheque, por ejemplo. Impuesto al cheque, nunca se fue, y les cuento más, es un impuesto que lo quería Martínez de Oz, no fue Cavallo. Ni sabemos los impuestos que pagamos. Me parece, ¿no? Totalmente. O sea, ahora, no estamos ni enterados de los impuestos que pagamos. Claro. Incluso cuando tenés un recibo de sueldo no lo entendés. No. Por eso es muy complejo. O sea, Argentina tendría que hacer algunos cambios, y les cuento algo, impuesto a las ganancias debiera ser el impuesto que más recauda la nación. Y ese impuesto constantemente lo tenemos forzando la Constitución. Porque ese impuesto, por el tipo de gravamen que es, solo se puede establecer por emergencia y carácter excepcional, bla, bla, bla. Y el impuesto a las ganancias viene en 1932. ¿Cuántas veces reformamos la Constitución? ¿Por qué no decimos, a ver, los impuestos directos lo aplica la nación, chau, después impuestos indirectos se lo dejamos a las provincias? Mucho más sencillo. Complicamos mucho la materia tributaria y a veces hasta yo me pregunto, ¿para qué? O sea, y me gustan los impuestos y digo, che, ¿para qué lo complicamos tanto? Son inquietudes que una veces tiene, pero me parece que si ahora se habla también del super-IVA, ese famoso super-IVA, tienen que hacer un desarmado de la ley de coparticipación federal de impuestos, y es una norma que en el 96 ya se tendría que haber firmado una nueva ley de coparticipación. O sea, venimos de constantes incumplimientos. ¿Y a qué se llamaría un super-IVA? Y quieren armar un impuesto al valor agregado del actual y complementarlo con un IVA de las provincias. Y eso hoy estás impedido legalmente por la ley de coparticipación. ¿Y a cuánto federal. Llevaría el impuesto al valor agregado eso? Y no tendría que superar, o sea, hoy ya tenés un 21, si le sumás una alícuota general tendría que ser un 26%. Es una barbaridad. Después tendríamos que ver cómo se termina materializando, y tenés que cambiar muchas leyes de fondo
para poderlo implementar. Entonces, te lo digo en francés medieval. Sí. No, ya está, ya dije una. Ya dije. This is CNN, ¿sabes qué? No creo que sea. Pero, a ver, ¿sos partidario, no sé si es posible, pero de un solo impuesto o de 4 impuestos, 5 impuestos que no puedan evadirse de ninguna manera, que se paguen con claridad? Muchas veces he escuchado hablar del modelo austríaco. ¿Existe eso? ¿Es aplicable en la Argentina? mira, el monoimpuesto, un impuesto único no, porque sería bastante injusto. O sea, la multiplicidad de gravámenes lo que busca es que la persona sea sometida por distintas capacidades contributivas. O sea, la multiplicidad está bien, pero no tantos como tenés en Argentina, como que exageramos en Argentina. Tendrías que tener un impuesto a las ganancias a nivel nacional, un impuesto a la venta a nivel provincial y después una tasa municipal y simplificarlo en eso. Vos impuestos tenés indirecto, tenés IVA, impuestos internos, tenés muchísimos gravámenes satélites a otros. Entonces me parece que trataría de simplificarlo, como vos bien decís, pero no lo dejaría en un único gravamen, pues se convertiría en injusto. Yo conté hasta 3 cuando vos dijiste lo que se necesitarían. ¿Para vos eso estaría bien? Y un impuesto a las ganancias y alguno más, tal vez impuesto a los premios, o sea, que la gente sin tener un esfuerzo físico que pague sobre ese juego de azar, me parece que sería correcto. Vos tenés que también, a través de los impuestos, reconducir actos de las personas, porque si vos decís aquella persona que no hace nada Y juega. o Solamente esa que pague, ¿no? Hay- Los que trabajan mucho, que paguen menos. Por ejemplo. ahí, Pero ahí hay una contradicción. Hay una contradicción porque vos también ingresás más dinero que otros. Es decir, si trabajan mucho, pero ingresan en su patrimonio mucho más dinero, bueno, es normal que tengan que tributar un poco más. Lo importante es que no te partan la cabeza cuando vos tenés que pasar del monotributo a ser autónomo, y no es que te asesinan, es lo siguiente. Entonces, te amasijan, te matan. Entonces, y saltar de ir de monotributo al régimen general es un escalón demasiado alto. Tendría sin que que ser más haya bajo. nada en el medio. Es un escalón Tendría que ser demasiado más. alto, sí, es verdad. Guillermo, gracias. Muchas gracias. por estar con Ustedes, nosotros y por hacernos entender. Guillermo Poch, descendiente de catalanes, Muy por eso bien. lo estamos pronunciando así. Ha estado aquí con nosotros en Regreso CNN para ayudarnos a entender un poco. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Servicio informativo.